Gracias a Dios que podemos estar reunidos en su casa. La palabra de Dios dice en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por lo tanto, estamos agradecidos de que Dios nos haya dado la oportunidad para reunirnos, para adorarle y para recibir su palabra. Y en esta ocasión está en el Salmo número 56. Vamos entonces a leer el texto que será la base del sermón de esta ocasión. Y dice de esta manera. Amén. Mi huida has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Amén. Amado Dios, en el nombre precioso de Jesucristo, estoy pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer, pero contigo, dirigido por tu Espíritu Santo, haremos cosas grandes, y tú la palabra que yo entrego al intelecto, la bajarás al corazón de las personas que están allí en diversos lugares escuchando tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 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 Tomen asiento. Es interesante cuando leemos la palabra del Señor. Nos va enseñando el Señor muchas cosas que los creyentes entendemos. El rey David, escritor de la mayoría de los salmos que contiene la Santa Biblia, pasó muchos conflictos, persecuciones, intentos de muerte. Tuvo que huir y él se encontraba solo, tanto que tuvo que esconderse en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y allí llegaron personas a hacerle compañía, personas que estaban también en sufrimiento, en tristeza. Debido a ello, David dice, mis huidas tú las tienes contadas y mis lágrimas. Y él dice, mis lágrimas yo creo que no son perdidas. Yo creo que mis lágrimas las tienes en cuenta. Por ese motivo hace una pregunta, pero una pregunta sabiendo él que hay una respuesta en la misma palabra de Dios. Y él dice, mis huidas, mis escapes, cuando tuve que salir apresuradamente para que no me mataran, estaba en tristeza, estaba llorando, pero yo sé una cosa, que todo ese sufrimiento están escritas en tu libro. ¿A qué se refiere el salmista? En tu libro. La Santa Biblia nos enseña que existen libros y usted los encuentra a través de toda la Biblia, comenzando desde el Éxodo capítulo 32, versículo 32. Sigue en diversos lugares. Malaquías capítulo 3 dice que hay libros de memoria. Así como los reyes tenían allí libros y como hasta hoy día nuestro país tiene una historia. Hay libros, hay cartas, hay manuscritos de los próceres de la patria. Así también en Israel. Había libros de las batallas, libros de las generaciones, libros de la historia de Israel. Y encontramos en Apocalipsis capítulo 20 también que existen libros que van a ser abiertos al final de los tiempos. Y las personas van a ser juzgadas por las cosas escritas en esos libros. Pero hay un libro muy interesante en el cual están anotados los creyentes y que dice en Malaquías capítulo 3
que los que temían a Jehová, Dios dice que escribió un libro de memoria de todos aquellos que temen a su nombre. Y entonces, recorriendo la escritura, encontramos incluso al apóstol Pablo, Filemón capítulo 4. Él habla de algunas personas que le están ayudando en la predicación del evangelio. Y él dice, y estos nombres, Clemente y otros, están escritos en el libro de la vida. Y entonces aquí es donde nos vamos a detener en esta ocasión. Libro de la vida. Libro de la vida es como decir el registro de la oficina civil. Cuando nace una persona en nuestra familia, un niño, vamos y lo inscribimos y queda allí anotado. Incluso cuando hoy día en una financiera o en un banco, muchas veces el dedo de identificación no lo toma aquella maquinaria, entonces el cajero dice, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el nombre de su padre o de su madre, aunque haya fallecido? ¿En qué fecha nació su madre? Me han preguntado a mí. ¿Usted tiene hermanos? Sí, tiene hermanos. Nombre alguno de ellos. Yo nombré el otro día a uno, Joel. Otro hermano. Listo, me dijo. Hemos comprobado que es usted. Entonces está todo anotado. Está todo escrito. No se le ocurrió a un gobierno, sino que se le ocurrió a Dios. Porque la Santa Biblia dice que de Dios el Padre toma nombre toda parentela sobre la tierra. Entonces, en este libro de la vida se habla que es el registro de todos los creyentes, de todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y es el registro del cielo, donde está preparada una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Es el país donde los creyentes vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos ha prometido. El libro de la vida, el registro civil de los creyentes anotados en el reino de los cielos. Por lo tanto, dice San Juan capítulo 11 y 12, que Jesucristo vino a su pueblo Israel para ser usado Israel, el proclamador, el predicador del evangelio, una doctrina del cielo que va a producir un cambio en medio de la sociedad. Y las personas que acepten ese mensaje van a ser herederos del cielo, inscritos en el libro de la vida, y podemos llamar entonces a Dios Padre. Es por ello que está escrito y dice allí, a todos los que le recibieron, a Jesucristo, se les da la oportunidad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Jesús y en Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios por su palabra. Y entonces llegamos ahora a entender todos los seres humanos, estos 8.000 y tantos millones que poblamos la tierra en este momento, todos contabilizados, venimos de nuestro primer padre llamado Adán. Y Adán en la Biblia se dice de él que todos los que venimos de Adán tenemos una herencia de muerte. Y dice, en Adán todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la cabeza federal del pecado de todos los seres humanos. Y entonces, para solucionar
el problema del pecado en medio de la raza humana, para los 8.000 millones que habemos en el mundo, Dios en su gran amor, dice San Juan 3:16, que envió a Jesucristo, porque Él amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces encontramos en San Juan capítulo 3 que un hombre llamado Nicodemo, que era un maestro judío, le dice: Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, hacía maravillas y milagros y hablaba de una manera que cautivaba a las multitudes. Lo seguían 5.000, sin contar mujeres y niños, 4.000, una gran multitud. Y la gente, una mujer, recuerdo que le dijo: bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y venían otras personas diciendo: nunca hemos oído hablar a este hombre como los demás, es diferente. Entonces, la Biblia, así como lo relata de Adán, principio del pecado, aparece en 1 Corintios el apóstol Pablo diciendo que ahora hay un segundo Adán. Y este segundo Adán viene del cielo, enviado por Dios. Y para solucionar el gran problema del pecado, era necesario que un miembro de la raza humana muriese en lugar de otro, en lugar de toda la raza humana que había pecado, pero tenía que ser sin pecado. Y entonces, para solucionar este gran problema, ya que todos somos pecadores, Jesucristo le habló enviando al arcángel Gabriel a una mujer llamada María, virgen, y le dice: María, vas a tener un hijo. Ella dice: ¿y cómo va a ser si yo no he conocido varón? No he tenido una relación con un varón. ¿Cómo va a ser esto? La respuesta del ángel fue: será engendrado por el Espíritu Santo. Y así fue. Y nació Jesús. Entonces allí está el gran detalle. Un miembro de la raza humana tenía que solucionar el problema del pecado. Jesucristo, segundo Adán. Primer Adán entregó muerte, herencia de muerte, semilla de muerte. Pero viene Jesucristo, el segundo Adán, y entrega una simiente de vida. El primer Adán es de la tierra, dice el apóstol Pablo, y el segundo Adán viene del cielo. Entonces, Nicodemo le dice: ¿qué tengo que hacer yo para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y ahí está el detalle. Todos nacemos de Adán, pero para ser heredero, para estar escrito en el libro de la vida, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se produce ese nuevo nacimiento? La persona es enfrentada en la Santa Biblia y ve su pecaminosidad, ve que tiene la herencia de muerte, y viene el Espíritu Santo sobre la persona y en su conciencia le aclara y le muestra todo lo que ha hecho, y la persona irrumpe en llanto, en arrepentimiento, que es un dolor intenso por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a su familia, porque hay tantos pecados. Hay adulterio, fornicación, hay mentira, hay homicidios, hay falsedades, estafa y muchas cosas más. Entonces la persona, para nacer de nuevo, el Espíritu Santo le ayuda y provoca en su conciencia un arrepentimiento, viene un dolor intenso y comienza una conversión, comienza el arrepentimiento. Y la persona
comienza a confesar sus pecados delante de Dios, no delante de una persona, porque todos somos pecadores, sino delante de Dios, en un acto de fe. Se dirige a Dios el Padre a través de Jesucristo y el Espíritu Santo ayudándole para que se produzca el verdadero arrepentimiento. Y dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10, dice él que si confesares con tu boca y creyeses en Jesús que se levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Esto es el nuevo nacimiento. Amén. Es por eso que en esta hora, usted que está allí escuchando a través de nuestro canal este mensaje, usted necesita nacer de nuevo. Porque si no se arrepiente, si no recibe a Jesucristo, usted permanece en la herencia de muerte del primer Adán terrenal. Pero el que acepta a Jesucristo, aquel que vino del cielo con una doctrina divina, será salvo. Sus discípulos le dijeron, Señor, muéstranos el camino para llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Señor, ¿quién te puede oír estas palabras? Mi doctrina, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. Y dijo, Padre, mirando al cielo, tu palabra es verdad. Por tanto, este mundo gira en torno a la mentira o a la verdad. La verdad viene de Dios, la mentira de Satanás, el enemigo de Dios. Las personas se justificaban en tiempo del Señor y le decían, nosotros somos herederos de una fe por medio de Abraham. No, le dijo Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Pero ustedes son hijos del diablo, de Satanás, porque son mentirosos. Y Satanás ha sido mentiroso desde el principio. Y se llama el padre de mentiras porque el padre engendra, entrega la simiente para que se produzca la fecundación y la mentira en el corazón de la persona. Por tanto, el libro de la vida. Allí se inscriben los que nacen a la vida de Dios a través del nuevo nacimiento. Y la persona que no nace de nuevo, Jesús lo dijo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Es como decir en este momento, hermanos, aquí está el reino de Dios. Alguien puede decir, ¿dónde está? Que no lo veo. Recordemos que nosotros tenemos 5 sentidos para cerciorarnos de la vida sobre la tierra. Oímos, vemos, palpamos, sentimos, tenemos 5 sentidos. Pero cuando una persona acepta a Jesucristo, ingresa a una nueva dimensión de vida, al reino de los cielos, que es un reino invisible, pero que uno puede cerciorarse al actuar por medio de la fe. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios crea que Él existe. Por tanto, un creyente cuando invoca a Dios sabe que Dios le está escuchando. ¿Por qué? Porque por medio de la fe, por medio de nuestras palabras, en ese camino que abrió Jesucristo al morir en la cruz para justificarnos a nosotros, como dice Romanos 5:1, que somos justificados por medio de la fe y tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice en Hebreos que Él penetró hasta los cielos por medio de la sangre derramada, se sentó a la diestra de Dios y ese lugar se llama el trono de la gracia, de donde la persona puede recibir el socorro. Lo que dice David,
Mis huidas tú has contado. Ellas están escritas en tu libro. Dios vino a ayudarle a David cuando él pasó momentos difíciles. Así también hoy día. Entonces la persona que por medio de la fe comienza a invocar a Dios, ingresa a un nivel de vida superior. Y allí encuentra el reino de los cielos que se manifiesta en nosotros. Pueden haber sanidades, podemos sentir su presencia, puede el Señor cambiar situaciones porque actuamos por fe y entramos por la fe al reino de los cielos, que es un reino invisible, pero que se exterioriza a través de la iglesia, y nosotros de allí tomamos poder, podemos sanar enfermos, echar fuera demonios y hacer muchas cosas. Yo en este momento estoy predicando porque entré al reino de los cielos y Él me da la gracia, el entendimiento para predicar y llegar al intelecto, y si usted cree, Dios bajará la palabra a su corazón. Amén. Entonces, en el reino de los cielos es un país con todo su sistema de gobierno. Dios gobierna. Existen autoridades celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Los querubines aparecen allí en el Génesis cuando fue echado Adán y Eva del huerto. Y un querubín con una espada encendida les impidió el acceso donde se encontraba el árbol de la vida. Y entonces, cuando viene Jesucristo para solucionar el problema del pecado, se dice que Jesucristo para nosotros es como el árbol de la vida. Y ahora ese querubín que estaba con la espada allí impidiendo la entrada, la persona que se arrepiente, que busca a Dios, el querubín saca la espada, la guarda, y la persona puede entrar y disfrutar del árbol de la vida, que es la presencia de Cristo en nosotros. Porque existe otros seres llamados serafines. Son los que están encargados de la adoración y de la alabanza. Dice la Santa Biblia que en todo el mundo se ofrece alabanza y perfume limpio a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces los serafines, ellos son los encargados de dirigir la alabanza de todo el mundo, de todos los continentes, de todas las congregaciones que están como nosotros adorando a Dios. Sube la alabanza de toda la tierra a la presencia de Dios. Y allí en ese lugar, dice la Santa Biblia, que hay 24 ancianos que representan a las 12 tribus de Israel y también a los 12 apóstoles. Y cuando sube la alabanza a la presencia de Dios, dice que las coronas que ellos han recibido se las sacan y la ofrecen diciendo: Dios, tú eres digno de recibir toda gloria, honor y alabanza, porque tú nos constituiste para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén. Eso es lo que enseña la Santa Biblia. Así que, como hay autoridades celestiales, hay autoridades terrenales, como pastores, evangelistas, apóstoles, maestros y profetas. Y el Señor dice en su palabra: vayan y prediquen el evangelio. Le dice a todas estas personas, me dice a mí: anda y predica el evangelio. Y cuando tú prediques, el que reciba el mensaje que tú llevas, fundamentado en la Santa Biblia, me va a recibir a mí, Jesucristo, el enviado, el segundo Adán. Y el que me recibe a mí, Jesucristo, el enviado de Dios, recibe a mi Padre. El que te rechaza a ti, pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a mi Padre que me envió. Entonces, es importante entender que el reino de los cielos es un lugar invisible al ojo humano, pero se hace visible por medio de la fe que nosotros recibimos. Y todos los creyentes
que recibimos a Jesucristo, recibimos la simiente de la vida. Así como Adán nos entregó la simiente de la muerte, al recibir a Jesucristo, Él aparece como un grano de trigo. Y Él antes de morir dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús, cuando fue a la tumba, como un grano de trigo, había una ley que decía que una semilla de trigo, cuando sea plantada y vuelva a aparecer allí, ya para formarse como una espiga, el día octavo, después del día de reposo, vas a traer una espiga y la vas a ofrecer delante de Dios al sacerdote. Y Jesús resucitó después del día de reposo, en el día octavo, y se presentó como una gavilla. Y así comenzaba la historia de la Pascua, que duraba 50 días. Y la orden de Dios era la gavilla el día octavo. Y toda la cosecha como símbolo de la vida nueva la vas a presentar el día de Pentecostés, el día 50. Y así fue. Así fue. Cuando Jesús resucitó, resucitaron algunas personas también que dice el Evangelio fueron vistas. Y la resurrección espiritual, los que aceptan el Evangelio, en el día 50 aparecieron 3.000, después 5.000 personas que recibieron ese grano de trigo y resucitaron primero espiritualmente. Y los creyentes que habían muerto hasta esa fecha, perseguidos por el Imperio Romano, allí en los coliseos romanos, en los circos romanos, algunos fueron quemados, otros estirados, fueron apedreados, y la gente lloraba y le decían al apóstol Pablo, nuestros familiares murieron, fueron muertos por animales, por leones, fueron estirados, andamos escondidos por cavernas, vestidos de pieles de oveja, escapando. Nuestros familiares, ¿qué pasa con ellos? El apóstol Pablo decía, van a resucitar. Y ellos decían, ¿y con qué cuerpo van a resucitar? Y el apóstol Pablo se enojó y le dice allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, necios, tontos, cuando ustedes toman un grano de trigo y lo llevan a la tierra, ¿qué sucede con el grano de trigo? ¿Acaso no muere primero antes de que brote? Así también. Y le dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, nosotros como grano de trigo, que recibimos la simiente de la vida, dice allí, está escrito, si somos plantados, dice, no dice sepultados, si somos plantados con Cristo, también vamos a resucitar como Él. Esta es la bendición del Evangelio. Entonces, el reino de los cielos, ese lugar tiene un libro en el cual están escritos todos los creyentes. Ahora, nosotros, hermanos, debemos entender de que somos autoridades delegadas por Dios, incluso para elegir gobernantes. Dice, por mí gobiernan los reyes, los príncipes determinan justicia, pero un cristiano bien fundamentado va a analizar a una persona para emitir su sufragio y entonces va a elegir una persona correcta, porque Dios actúa a través de la iglesia, porque somos autoridades que representamos a Dios. Dice el apóstol Pablo que somos embajadores y somos también los ministros del misterio evangélico. Así que el Señor nos usa para hacer sanidades, milagros. Nos usa en la predicación. Nos usa para hablarle a los gobernantes, para que todos sepan que hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es por ello que la Biblia dice claramente, Proverbios 21, versículo 1, dice que el corazón de todos los hombres está en la mano de Jehová y donde él quiere lo inclina. Y entonces Dios
elige a través de la iglesia a personas, pero la persona que no tiene un buen fundamento, él va a actuar sin la dirección de Dios y va a elegir a alguien que no cumple los planes, propósitos y programas de Dios establecidos en la Santa Biblia. Por ello dice Proverbios 8:15, por mí gobiernan los reyes, los príncipes determinan justicia. Daniel 5:21 dice lo mismo también, que él pone reyes como él quiere hacerlo. Daniel 2:21 también, él pone reyes y quita reyes. Así que los creyentes tenemos una tremenda responsabilidad. Por estar escrito en el libro de la vida, somos hijos de Dios y somos llamados príncipes y princesas, porque el Señor es un rey eterno. ¿Qué significa eso? Que la iglesia, por medio de la santa palabra de Dios, estamos siendo preparados para gobernar con Dios según lo dice la Santa Biblia. Así como en España, en Inglaterra, los príncipes y las princesas son preparados en los mejores colegios, la mejor educación, porque un día van a reinar. También la iglesia, los creyentes, somos preparados sobre la palabra de Dios, porque un día tenemos que reinar y gobernar con nuestro Dios, con Cristo como el importante. Así que debemos, hermanos, entender esto muy claro. Ahora, la persona que recibe a Jesucristo ingresa a la iglesia, como estamos nosotros reunidos en esta ocasión, ingresa a la iglesia militante. Y para todos en este tiempo, aquí llega toda clase de personas. La Biblia dice que llegan a las congregaciones 3 clases de personas. Y dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? Aquí hay muchas personas que son infieles, no permanecen en la casa de Dios. El Señor les da la oportunidad hasta el último día que se va a cerrar el periodo de misericordia, de gracia. Y entonces cuando venga el Señor y nos presentemos delante de Él, Él va a decir a muchas personas, no te conozco, pero Señor, si predicamos en las plazas, estuvimos haciendo tantas cosas, íbamos a la iglesia allí, era la iglesia militante. Y el Señor le va a decir, nunca te conocí. Porque la palabra conocer en la Biblia indica intimidad, relación espiritual unido a Cristo, como el pámpano a la vid. Y no puede un árbol dar 2 clases de frutos, ni una fuente dar agua dulce y amarga. Entonces las personas, como ya he dicho, el justo, infiel y el pecador, todos tienen la oportunidad en este tiempo, pero si no se arrepienten, el Señor los va a desconocer y dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa esto? Que la palabra del Señor va a ser expulsada con fuerza. ¡Y malditos al fuego eterno! Átenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Eso significa, te vomitaré de mi boca. Es por eso que en esta hora, a los que están allí escuchando en sus hogares o en diversos lugares, le invitamos, si usted nació como todos nacimos de Adán, tiene la simiente de muerte. Pero si usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal, aquel que vino del cielo, usted va a aceptar vida. Va a ser como un grano de trigo que usted lo recibe y entonces va a ser plantado si muere. No va a ser enterrado, sino que va a ser plantado. Y dice la Santa Biblia que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá autoridad sobre ellos. Así que es importante. Por eso dice Filipenses 4:3, está pidiendo por Clemente y demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, ¿cómo se ingresa a la iglesia?
La iglesia tiene que reconocer y el mundo tiene que saber que fulano de tal salió de las tinieblas e ingresó a la luz. Por lo tanto, cuando viene a este lugar, tiene que declarar la fe y luego lo bautizamos con agua. Y el bautismo es una señal visible de una gracia invisible que pertenece a Dios. Por ello, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12:13, que todos somos bautizados en un mismo espíritu. Porque primero está el bautismo con agua, y segundo, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versículo 2, tomando el ejemplo de Israel. Dice que todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Y cuando Juan el Bautista está predicando y ve que viene Jesús, él dijo: yo bautizo con agua. No dice en agua, dice bautizo con agua. Traigo agua. Pero él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces los creyentes antediluvianos, Enoc, 8 personas, ellos también fueron bautizados con un rociamiento, una aspersión. Y dice 2 de Pedro 2, 4 y 5, que fueron bautizados y separados, porque el bautismo indica separación. Es un testimonio al mundo: yo salgo del mundo de las tinieblas y ahora soy hijo de Dios. Noé y su familia salieron de la destrucción sobre la tierra y fueron guardados por Dios. Bautismo entonces indica una separación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, la persona que viene a la casa de Dios, como decía, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel pecador? Es tiempo de gracia, de arrepentirse. Dios habla para buscarle a él, pero hay peligro de ser borrado. Éxodo 32, 32 y 33 dice: al que pecare, borraré yo, dice Dios, del libro que he escrito. Así que para ser vencedores debemos vencer al mundo, el demonio y la carne. La palabra de Dios dice, Salmo 32, versículos 3, 5 y 6, dice: yo, cuando tú vengas, te voy a enseñar el camino en el cual debes de andar. Y no puedes ser como el caballo o el mulo sin entendimiento, sino que debes de vencer cada día. Vencer entonces la clave, y es el mensaje que fue entregado a las 7 iglesias allí en el Apocalipsis. Y el premio es una corona de la vida. No será dañado de la segunda muerte. La escribió a la iglesia de Éfeso: vence y vas a comer del árbol de la vida. Le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel, te daré la corona de la vida y no sufrirás el daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo le dice: vence y vas a comer del maná escondido y te daré una piedrecita blanca, y en esa piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino solamente tú, porque va a ser tu identificación, como la tarjeta que se usa hoy día. Le dice a Sardis: si vences, serás vestido de vestidura blanca y no borraré tu nombre del libro de la vida y lo confesaré delante de los ángeles. Le dice a la iglesia de Filadelfia: vence y te haré columna, escribiré tu nombre, el nombre de mi Dios, el nombre nuevo de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo para el que vence. Y le dice a la Odisea, la última iglesia: vence y te sentarás conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ese es el mensaje de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. Este es el mensaje para cada uno de ustedes también que están escuchando. Es el mensaje que necesitamos que todos escuchen. Durante la pandemia
yo prediqué como 150 sermones. Tenía como 2.400 personas que ingresaban allí a escuchar el mensaje o lo tomaban después por medio de 5.000 amigos que tengo allí en las redes sociales. Y muchos de ellos pidiendo cuándo se va a transmitir nuevamente. Pero hay que venir a la casa de Dios. Pero en esta ocasión estamos transmitiendo, llevando el mensaje. Por tanto, en este momento, a ustedes que han estado escuchando el mensaje, yo le invito, donde usted se encuentra, allí solo puede elevar una oración a Dios, puede arrepentirse, puede confesar sus pecados. Y le invitamos los días domingos aquí, como decía al comenzar, en la calle Fons Croder 150, entre Arlegui y Valparaíso, frente a una automotora que hay allí. Aquí nos reunimos el día domingo a las 5 de la tarde. Usted será bienvenido. Yo le invito a usted que haga esa oración. Puede usted en este momento hacerlo. En el nombre precioso de Jesucristo, me dirijo a ti, Dios. He escuchado tu palabra y quiero confesar mis pecados delante de ti. Quiero decirte todo lo que yo he hecho, porque tú conoces mi corazón. Quiero recibirte a ti, sabiendo que tú moriste en la cruz. Me correspondía estar a mí en ese lugar y perderme eternamente, ser echado a un lago de fuego, como dice la Santa Biblia. Pero tú, en este momento, me has estado hablando y yo pido perdón y pido misericordia. Porque en la cruz moriste por mí.